Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. Hoy, como siempre les proponemos, vamos a analizar los problemas del interior y buscar sus soluciones. Es casi un leitmotiv de este programa. Y hoy, precisamente, nos vamos a meter en algunas situaciones complicadas que hay laborales en el interior de nuestro país. En Tacuarembó, en Juan Lacase, en Bella Unión. Bueno, algunos emprendimientos que, ¿por qué no?, pueden pasar a manos de los trabajadores. Sobre eso y sobre muchos otros temas vamos a conversar ya en el arranque con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi. Y además también hoy en Campaña la diputada Marta Montaner, en la previa de la convención del Partido Colorado. Y hay quienes dicen también una seria aspirante a disputar el sillón comunal en mayo del año 2015. Buenas noches, bienvenidos a En Campaña. Según el último registro del INE, el índice de desempleo a nivel nacional se ubica apenas por debajo del 7% y en el interior apenas por encima de ese guarismo. Sin embargo, y más allá de que esas cifras son históricamente bajas, han aparecido en los últimos meses algunas amenazas, en particular en emprendimientos localizados en el interior de nuestro país. Situaciones como las de Urupanel, Agolán o Calvinor no solamente representan un problema para los trabajadores afectados, sino que además tienen un fuerte impacto en la actividad económica local. Viabilizar la concreción de salidas laborales para esos trabajadores es uno de los principales desafíos del ministerio que encabeza ahora José Bayardi. Bueno, muy bien, ahí queda presentada nuestra nota del día de hoy. Recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, a quien le agradecemos especialmente que esté aquí en estudios de la red. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por lo que ha sido en las últimas semanas, un tema que ha preocupado mucho por el impacto que tiene sobre todo en la economía local, ¿no? En el departamento de Tacuarembó, y es la situación de Urupanel. Hoy se dio a conocer por parte de la empresa un comunicado donde, esto puede ser interpretación mía, pero entiendo que hay un cambio en las condiciones. Ya no hay una puerta cerrada a la continuidad de la empresa, sino que se habla de ciertos cambios en las condiciones, pero esa visión que yo tuve al momento de leer el comunicado, ¿es la que ustedes tienen también? Bueno, nosotros obviamente que en el primer comunicado, cuando hubo la primera comunicación, se daba por hecho que la empresa Cotopaxi lo que hacía era dejar el proyecto Urupanel. O sea, este había sido un proyecto que nació con capitales chilenos, que después hubo capitales suizos, un gerenciamiento de Litigay en una oportunidad, hasta que la empresa ecuatoriana Cotopaxi lo compró, y a partir de ahí vino todo un proceso en el cual se nos terminaba comunicando, antes de esto, a lo que usted hace referencia, de que cerraban. Así se le comunicó a los trabajadores. A partir de ahí el Ministerio de Trabajo tomó contacto con los trabajadores y a su vez con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a los efectos de ver, bueno, cuál es la situación que estaba planteada y cuál podría ser una perspectiva de futuro, ¿no? Vamos a ver si ahora de las conversaciones, por lo menos Cotopaxi se plantea que, bueno, que se va definitivamente como lo había planteado anteriormente, o que estaría exigiendo, no sabemos si reestructuraciones o qué demandaría para poder continuar. Si se diera que se va efectivamente, en realidad acá se abre la eventualidad de ver o bien nuevos inversores o ver articular una nueva forma de desarrollo del proyecto Urupanel, porque, como usted bien planteaba, la incidencia que tiene en el medio local, claro, es muy fuerte, ¿no? Sí, es muy relevante, sobre todo para una economía como la de Tacuarembó. También se aclaraba en el comunicado del día de hoy que se giró el dinero, que se puso el dinero para que los trabajadores cobraran julio. Sí. En agosto empiezan a cobrar ya el seguro de desempleo. Exactamente. Una vez que estaba cerrada, se hace efectivo el seguro de desempleo, y a partir de ahí, bueno, habrá que verlo en función del tiempo que se disponga, ¿no? Pero tienen derecho al seguro de desempleo frente al cierre de la empresa, ¿no? Claro. Y a partir, o como Poder Ejecutivo, claro, en esto también incide y participa mucho el Ministerio de Industria, porque es un emprendimiento productivo, pero ¿usted ve como más viable que los trabajadores vayan por el camino de la autogestión o eventualmente que pueda aparecer algún privado interesado? A ver, en todo proceso productivo, de cualquiera, o sea, vamos a hablar de pero de cualquiera, ¿no? Hay un problema que tiene que ver con los costos de producción y hay un problema que tiene que ver con la accesibilidad a mercados. Claro. El bien que se produce y que ese bien pueda
acceder a mercados o tenga mercados. Esta es la esencia de esto. Obviamente que si aparece un inversor que tiene a su vez el desafío de conseguir mercados o de penetrar en nuevos mercados o reafirmar los mercados que se pueda haber tenido, o de cambios tecnológicos para que el producto, en fin, esto es un tema que nosotros creemos que puede estar planteado. Ahora bien, encaminar un proyecto desde el punto de vista autogestionario cooperativo implicaría que también los mismos desafíos siguen estando planteados. Para Urepanel hay un problema de accesibilidad a la materia prima, en la medida en que no tiene bosques propios y que tiene que estar adquiriendo los insumos en un mercado que desde el punto de vista interno está bastante demandado. O sea, hay hoy proyectos de otros emprendimientos que tienen la misma característica de fabricación, eventualmente de paneles para construcción, que tienen sus propios niveles de montes, y las propias plantas procesadoras en materia de celulosa. Sí, que no se descarta incluso que pueda llegar a haber alguna tercera. Bueno, o por sea, eso. Que eso entonces hay un podría nivel, complejizar más el panorama de la cara de los próximos años. Entonces hay un nivel de demanda de costos que tienen que ver con la demanda y la accesibilidad a la materia prima, y después sigue existiendo el tema del mercado. De todos modos, en esta etapa nosotros estamos viendo, bueno, qué termina pasando definitivamente con la empresa Cotopaxi, la eventualidad de analizar nuevos niveles o nuevos acercamientos de inversores, o si no, se vería alguna otra alternativa como la sugerida respecto al tema de un emprendimiento que mantendría la fuente de trabajo sobre la base de un emprendimiento cooperativo que tiene que tener, como todos los emprendimientos, viabilidad, ¿no? Viabilidad claro, desde el punto de vista del mediano y largo plazo. Sustentable, y por eso quiero brevemente sobrevolar por el asunto de Abolán, porque ha sido una preocupación para el gobierno, también por el impacto en la economía local que trajo aparejada esta situación desde el principio de este año en particular, y se anunciaba que en las próximas horas podía llegar a haber un corte de ruta, exigiendo de alguna manera agilizar el otorgamiento del préstamo. Yo sé que el Ministerio de Trabajo no está específicamente involucrado en ese proceso, pero me imagino que hará una lectura también de cómo se está trabajando y de eventualmente, si es viable, poder reflotar esa empresa y darle actividades a esa comunidad también, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos una preocupación general del conjunto del gobierno, y una preocupación particular que no la deja tener el conjunto del gobierno, pero es responsabilidad propiamente nuestra, que es la situación de los trabajadores, que es la situación de la actividad, que es la situación del empleo y eventualmente la situación de las coberturas de desempleo. Este es el tema que es preocupación general del gobierno, pero acá sí jugamos nosotros muy particularmente. Desde el punto de vista de la preocupación general, que compartimos ahora sí en el marco del gobierno, aunque otros actores tienen la responsabilidad primaria, es el desarrollo de las actividades productivas, y es eventualmente en lo que tiene que ver con los procesos productivos, favorecer a inversores en torno al capital o a proyectos, en este caso, como el proyecto presentado por los trabajadores de llevar adelante un emprendimiento de naturaleza cooperativa, en la que hicieron ellos mismos, o con asesoramiento, pero ellos hicieron un diseño. En ese diseño implicaba que había una plantilla de trabajadores, y esa plantilla de trabajadores iba a terminar reduciendo, pero había un proceso para seguir produciendo que iba a ir incrementando el número de trabajadores a seguir incorporando al proceso de Abolán. En ese sentido había una demanda de apoyo por parte del Fondes. En ese sentido nosotros cooperamos con el Fondes, pero no integramos el proyecto de decisión del Fondes. Lo que había para liberar los dineros que se estaban reclamando para el desarrollo del proyecto estaban sujetos a algunas observaciones, y esas observaciones habían trancado o habían dificultado que los recursos se pudieran volcar. Esto es una reunión que estaba ocurriendo ahora de tarde, a partir del mediodía. Yo no tengo la información de hoy, del mediodía, y la idea era destrancar los recursos que se necesitaban. Se puede entender también por parte de los trabajadores cierta ansiedad, y me imagino que en todos los casos habrá la búsqueda de que todos los caminos se recorran de la manera más rápida posible, pero también me imagino desde el punto de vista del gobierno, bueno, te estamos tratando de ayudar, estamos viabilizando todo, y me amenazás con cortar una ruta, como que no sería el camino que preferirían ustedes, me imagino. A ver, siempre que hay tensiones hay que ponerse a administrarla y hay que entenderla. Siempre hay una parte de tensión que es lógica por parte de los trabajadores, y a mí como ministro de Trabajo particularmente, en fin,
no me asustan ni me presionan ningún nivel de presiones que pueda surgir de nadie desde el punto de vista de las relaciones, ni del lado de los empresarios ni del lado de los trabajadores. Pero admitamos que cuando se generan tensiones eso puede llevar a tener que buscar una respuesta frente al colectivo que se representa. Ojo que esta respuesta la buscan a veces tanto los trabajadores como la buscan los empresarios también, y a nosotros nos llegan posicionamientos diversos, pero yo creo que acá lo que no se debe menospreciar es que la voluntad del gobierno ha ido en la búsqueda de una alternativa de solución para los trabajadores. Bueno, Pues, y ya que hablaba de presiones, es un tema que mayormente se aplica en Montevideo, pero que también tiene su raíz en el interior, porque la patronal del taxi nuclea también a Sí, empresarios sí. del taxi del interior del país, y hay Sí. una situación de donde se anuncia, entre otras cosas, por ejemplo, el envío del seguro de paro de hasta 1.500 trabajadores. Sí. ¿Es también un mecanismo de presión o es interpretado por ustedes como un mecanismo de presión? A ver, a mí me preocupa el tema de 1.500 trabajadores en seguro de desempleo. Me preocupan 10 trabajadores en seguro de desempleo, un trabajador en seguro de desempleo. Esto es una preocupación. Obvio que todo, vuelvo a repetir, tanto trabajadores como empresarios muchas veces ponen ante la opinión pública o ante las autoridades institucionales, en fin, determinados posicionamientos que uno los puede entender como presión. Para el caso del taxi, hay ahí un comunicado de prensa que corrió en todos los medios de comunicación respecto a 9 puntos que están planteando ellos como puntos de solucionar. Ninguno de los puntos de solucionar pasa por el Ministerio de Trabajo particularmente, pasan por otros ámbitos, porque incluso la propia, en un punto, ¿no?, el propio descuelgue de lo acordado en enero de este año dentro del Consejo de Salarios para Montevideo, para los taxis de Montevideo, que se firmó en el mes de enero, retroactivo a junio del 2013, que ahora prevé un ajuste para este año, fue firmado por la patronal del taxi y no hubo en aquel momento ningún nivel de cuestionamientos ni de condiciones a las que se podía quedar sujeto. Muy bien, ahora se plantean, algunas son demandas que tienen que ver con el Ministerio de Economía, que tienen que ver con el tema de las tarifas. Obvio que el endeudamiento del banco del sistema de taxímetros no es un tema que lo podamos solucionar nosotros. Sí, este es un diálogo que nosotros mantenemos con otros actores del Poder Ejecutivo respecto a las respuestas que cada ámbito tiene que dar, ¿no? Pero bueno, a ver, presión es bravo, gobernar es administrar tensiones y no se deben tomar decisiones bajo situaciones de presión. Bien, y para cerrar un poco el bloque en torno a emprendimientos productivos en el interior, también se dio una salida que en realidad fue bien vista por el Ministerio de Trabajo, sobre todo el director de Trabajo Luis Romero hizo referencia al remate del predio de Calvinor en Bella Unión. Sí, sí. Fue una buena noticia que se quedara con el predio del Banco República. Sí. Se está trabajando también en viabilizar la cooperativa de trabajadores. Exacto. Sí, nosotros estamos, el Ministerio de Trabajo sigue atrás todas las situaciones que se puedan ir dando, en este caso para el tema de Bella Unión. Obvio que esa salida planteada respecto al predio es buena, también se acaba de firmar, esto es una novedad, diríamos, de ahora, se acaba de firmar un acuerdo que tiene que ver con el noroeste del departamento de Artigas, que como se sabe hay en el proyecto ALUR un proceso de mecanización para ser incorporado con respecto al tema de la caña de azúcar, y esto generaba un poco de tensión sobre la cantidad de empleos a desarrollar, y se acaba de firmar un acuerdo para cómo desarrollar este proyecto de mecanización y cómo desarrollar o cómo integrar el papel del Instituto Nacional de Formación Profesional para muchas veces poder reciclar a trabajadores que participaban de una actividad dura, como es el corte, y con el proceso de mecanización va a ir año a año disminuyendo la capacidad de la cantidad de trabajadores que están vinculados al área, ¿no? En buen romance lo que entiendo es a los cañeros, los que trabajan en el corte de caña, se los va a capacitar para que con la incorporación de tecnología no pierdan su fuente laboral, sino que se adapten a estas nuevas tecnologías. Muchos de ellos van a ser, obvio, capacitados para manejo de estas nuevas tecnologías que se van a utilizar para el proceso de corte de la caña, y otros para otras áreas de actividades para su inserción en el mercado laboral. Esto sí es tarea en la cual el Ministerio de Trabajo participa muy de cerca, participa también otros ámbitos institucionales como el propio Instituto Nacional de Empleo y de Formación Profesional, pero el proceso de negociación para que el proceso de mecanización se pueda llevar adelante, en eso sí tiene mucho papel en el proceso de negociación el propio Ministerio de Trabajo, ¿no?
Y bueno, siempre son actividades en las que uno trata de estar atrás. En Artigas va a haber ahora el viernes una actividad que se relaciona con una fábrica textil, que en realidad a través del Instituto Nacional de Formación Profesional se ha capacitado a 60 personas, ha habido una incorporación de tecnología bastante importante y 30 de esas 60 personas ya van a estar incorporadas a la producción en esa fábrica. Y bueno, la idea que hay es que justamente se tenga una actitud muy proactiva por parte del Ministerio en tratar de que un tema que tiene que ver con los soportes a la capacitación en los procesos de transformación productiva, porque ya no se produce de la misma manera que se podía producir X cantidad de años atrás, permita que el trabajador, a través de la formación, vaya incorporándose a una dinámica o a nuevas dinámicas de acceso al trabajo, ¿no? Ministro, le invito a hacer la primera pausa, después además seguimos conversando de estos asuntos y además también nos vamos a poner un poquito en la seguridad social, porque se habla tanto de qué puede pasar en el próximo periodo de gobierno en torno a la seguridad social, que me parece interesante tener su visión. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.